Solo voy a poner a grabar ya. Que la configuración de la glotis antes de comenzar la fonación se va a determinar por el grado de aducción de las cuerdas vocales y la viscoelasticidad de los tejidos que la van a formar. Entonces, toda esta configuración será la responsable de que las cuerdas vocales vibren. Para esto tenemos las tres propiedades físicas que les voy a mencionar: la masa, la rigidez y la viscosidad. La masa va a tener relación con la frecuencia fundamental, la cual va a ser inversamente proporcional a la masa del cuerpo que está vibrando. De esta forma, por ejemplo, se podría explicar el estiramiento longitudinal de las cuerdas vocales que hace disminuir la masa y de esa manera se va a determinar la producción de ciertos sonidos agudos. Y además, algo importante aquí, Dani, dale clic por favor, es que vamos a hablar ya se habló en la expo anterior de los músculos, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, que ocurre un estiramiento cuando hay una contracción del músculo cricotiroideo y ocurre un fenómeno inverso. Dale otra vez clic, Dani, por favor, cuando se contrae el músculo tiroaritenoideo. Y en este de aquí, cuando se contrae el músculo tiroaritenoideo, la frecuencia fundamental disminuye. En cuanto a la rigidez, vamos a tener que la rigidez o la tensión de la cuerda vocal va a ser una variable importante en todo lo que tiene que ver con el control de la frecuencia fundamental. Desde, obviamente, como estamos hablando de propiedades biomecánicas, todo esto es desde un punto de vista mecánico. Entonces, la capacidad de cambiar la longitud de las cuerdas vocales va a tener relación igual por medio de la contracción de los músculos cricotiroideos, que van a permitir de cierta manera controlar su tensión de estiramiento. El estiramiento nos va a permitir modular la contracción de los músculos tiroaritenoideos al oponerse a los cambios de la longitud y de esta manera incrementa la rigidez y la masa de la cuerda vocal. Entonces es como que se van complementando estas propiedades. Y en relación a la viscosidad, esta va a ser en cambio inversamente proporcional a la facilidad con la cual las capas de los tejidos se van a deslizar unas sobre otras. Entonces imagínense que es más o menos como una respuesta al cizallamiento que puede ocurrir en las cuerdas vocales. Si es que existe una mayor viscosidad en los tejidos de la cuerda, esto va a ocasionar una mayor fricción interna con una mayor pérdida de energía, la cual se va a traducir en que se va a aumentar la presión supraglótica para mantener características vibratorias en todo lo largo de las cuerdas vocales. Pásale, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos la acústica de la fonación. La acústica de la fonación en general va a ser resultado de un sistema de fonación que está regulado por un control fonatorio. El control fonatorio va a reflejarse en ciertos aspectos, que son la intensidad, la frecuencia fundamental, el modo de fonación, la resistencia del sistema para el mantenimiento de las características de la voz. Entonces voy a ir hablando de cada uno de estos aspectos. En cuanto a la intensidad, vamos a tener que la intensidad es también el volumen relativo de la voz que se puede determinar como el valor de la presión sonora de la señal acústica mediada en la boca. La intensidad va a ser un factor o un aspecto importante porque, como sabemos, va a ser importante en la comunicación y este se va a encontrar regulado por tres niveles: el subglótico, el glótico y el supraglótico, como ven en el gráfico. Pásale, Dani, por favor. En cuanto a la frecuencia fundamental, que igual ya hemos hablado durante toda la expo, por ejemplo, perdón, les estoy aceptando. Entonces, por ejemplo, el tono de voz se va a relacionar con la frecuencia fundamental, que esta va a ser medida en hercios o también ciclos por segundo. Entonces, esta se va a relacionar además con cambios a nivel de la tensión vocal y con la presión subglótica. Por ejemplo, también se puede relacionar, como ya vimos antes, con la contracción de los músculos cricotiroideos, que van a determinar un aumento de la tensión vocal, con una contracción de los músculos tiroaritenoideos que estos de aquí pueden incrementar o pueden disminuir la tensión de cubierta y el cuerpo de las cuerdas, que ya les habló Dani. Algo importante es que, por ejemplo, cuando existe un acortamiento del músculo cricotiroideo, de los tiroaritenoideos, perdón, ocurre también un acortamiento del cuerpo de las cuerdas, con lo que vamos a tener una disminución de la tensión y aumenta la masa y aumenta la rigidez, que son las propiedades biomecánicas que vimos antes. También nos hablan de los registros vocales, que esto va a tener relación con los modos de fonación y con un ataque glótico que ya les voy a hablar. En los registros vocales está el modo de fonación y el ataque glótico. En modo de fonación vamos a tener todas las características que se van a asociar con un tipo de patrón vibratorio de las cuerdas. Entonces, los modos de fonación van a ser controlados por medio de la contracción muscular laringea en combinación con la presión subglótica y la resonancia supraglótica. Hay tres principales modos de fonación: el vocal free, es aquel que va a ocurrir en el extremo grave; el modal, que va a ocurrir en el centro; y el falsete, que va a estar en el extremo agudo.
O sea, ¿por qué les hablo de esto? Porque la correlación fisiológica de los modos de fonación va a ser, o sea, va a tener relación con la duración relativa del cierre glótico, que por ejemplo, en el vocal free, que es el extremo grave, va a ser prolongado, y el falsete, que es el extremo agudo, va a ser corto o incluso no puede llegar a producirse. Y como les dije, en los registros vocales también ocurren los ataques glóticos, que se van a referir a la forma en la que inicia la fonación. Entonces, la fonación, por ejemplo, en un inicio con un ataque glótico puede ser duro, suave y aéreo, dependiendo obviamente de la fuerza de contracción de los músculos tiroritenoides antes, durante y en el inicio de la fonación. Pásale, por favor. No, le regresaste. Ya, ahí. En cuanto a la eficiencia y resistencia, bueno, la eficiencia vocal se va a definir como la relación de la intensidad del producto acústico de la fonación con la energía aerodinámica de entrada. Bueno, esto de la eficiencia es un poco como difícil de calcular y se utilizan fórmulas físicas, pero lo más simplificado que les puedo decir es que hay algunos métodos. Entre el que más se utiliza es el índice SA, que es el cociente entre el tiempo máximo de producción de la fricativa áfona, que ya les explico qué es, y el tiempo máximo de la fonación de la vocal A. Esto de la fricativa, para que me entiendan, es como un sonido que se produce. Sí, es como un sonido que se produce al dejar escapar aire de cierta manera que exista una fricción entre los órganos vocales porque el aire como que les pasa rozando, ¿ya? Entonces, la producción vocal a largo plazo se va a afectar por factores de estrés mecánicos, por ejemplo, si es que estos actúan sobre tejidos vocales o si es que, como les dije antes, existen estas fuerzas de cizallamiento. Ya. Ahora tenemos un apartado que es acerca de los cambios de la voz a lo largo de la vida. Entonces, como sabemos, durante toda nuestra vida vamos a tener una serie de cambios fisiológicos, no solo a nivel de la voz, pero en nuestra voz va a ocurrir debido al crecimiento, pero sobre todo al crecimiento o el crecimiento o al cambio en la longitud de las cuerdas vocales. También va a ocurrir un cambio en la voz por el desarrollo de los músculos cricotiroideo y el tiroritenoideo, además de cambios, por ejemplo, a nivel de las estructuras de los tejidos de las cuerdas vocales y de la osificación de los cartílagos de la laringe. Entonces, como sabemos, durante la niñez los cambios se van a producir como consecuencia de un rápido crecimiento que tienen los niños. Entonces, como van creciendo los niños, también vamos a tener estos cambios a nivel de la laringe y de todos estos desarrollos de los músculos que les hablé antes. Entonces, por ejemplo, se habla que al nacimiento la longitud de la parte membranosa de las cuerdas, que va a ser la parte que realmente vibre, va a ser de alrededor de 2 milímetros en hombres y en mujeres. Durante los primeros 20 años de vida va a crecer a un ritmo de 0.7 milímetros por año en los niños y de 0.4 milímetros por año en las mujeres o en las niñas. Lo que nos va a traducir que, por ejemplo, en la edad adulta, en un adulto vamos a tener un tamaño de 16 milímetros en hombres y en mujeres de 10 milímetros. Cámbiale, por favor. Entonces, en la adolescencia, como sabemos, va a ser como la etapa con más, o sea, donde está más marcado este cambio de la voz, y esto es debido a la testosterona, que como sabemos va a ser una hormona masculina que va a generar un crecimiento acelerado de la laringe, lo que nos va a condicionar un aumento tanto en el tamaño como en el grosor de las cuerdas vocales. Entonces, lo que ocurre aquí es que el aumento de la longitud va a hacer que descienda la frecuencia fundamental y el aumento del grosor va a determinar un cambio en la calidad o en el timbre vocal. Entonces, durante los cambios, igual como les dije que se va a producir entre los adolescentes, van a ser 12, 13 años y 15 y 18 años. Y se habla de que la voz va a tener como, que no va a haber un cambio de la voz o que la voz va a ser como estable entre los 20 y 60 años. Además, también se puede ver afectado por el desarrollo facial, por el descenso de la posición de la laringe y también de una mayor capacidad pulmonar. De las mujeres no hay muchos datos, puesto que en las mujeres los cambios realmente son mínimos y pueden incluso pasar desapercibidos. Pásale, por favor. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Siguiente grupo, por favor. Listo, buenas noches, doctora y compañeros. Nosotros vamos a abarcar el último tema, que son las neoplasias benignas y malignas de la laringe. Está el grupo conformado por José Hinchón y Valeria Zurita. Voy a empezar yo con los primeros temas. Cámbiale, por favor.
Entonces, hemos seleccionado como que los temas más importantes. Dentro de estos tenemos lo que son los pólipos de las cuerdas vocales. ¿Y a qué se denominan estos? A pseudotumores benignos de repliegue bucal que Cuando generalmente te, José, cuando terminemos igual todo, hablamos un poquito de lo de la fisiología y la patología, sobre todo los chicos que han visto fibros y han visto cirugías de laringe, van, van a acordarse un poco y van a relacionar todo. Bien, sigue, por favor, José. Listo, doctora. Cámbiale, por favor. En cuanto a la epidemiología, se considera que esta es la tumoración benigna más frecuente de la cuerda vocal en adultos. Se presenta entre la tercera y quinta década de vida, son de carácter recidivante, es decir, que vuelven a aparecer por lo general, pese a que se someten a tratamiento quirúrgico. El predominio se ha visto que es masculino, sin embargo, en cuanto a la consulta médica, se consideran que hace predominio femenino, sobre todo porque estos generan cambios a nivel de lo que es el sonido de la voz y este suele causarle más molestia a las mujeres que a hombres, y es por eso que estas suelen recurrir más a la consulta médica. En cuanto a los hombres, nos decía que la mayoría son de tipo hemorrágicos y angiomatosos y en las mujeres son de tipo gelatinoso. Estos son los hallazgos cuando se realiza la examinación clínica. Cámbiale, por favor. En etiología se considera que estos pólipos son en realidad de carácter fonotraumático, es decir, que se van a producir principalmente por el mal uso de la voz y por el exceso del uso de la voz. Y también se ha asociado a factores químicos irritativos, dentro de este es el tabaquismo. Decía que entre el 60 al 70% de los pacientes que acuden a la consulta tenían relacionado el fonotraumatismo con el tabaquismo. También está relacionado a la expresión de sustancias químicas agresivas, a la paresia de las cuerdas vocales y al reflujo faringio-laringio. En cuanto a la paresia de las cuerdas vocales, nos decía que en realidad aún se discute si es que en realidad considerarlo como un factor etiológico. Sin embargo, lo que se describe es que lo que hay es una neuropatía de los nervios laringios superiores y del nervio laringio recurrente. Y esto aquí lo que hacen es que se produzca una fuerza excesiva en los músculos no afectados para completar el cierre de la glotis, y esto de aquí a su vez lo que va a generar es un trauma mecánico en las cuerdas vocales, es decir, que como están parésicas, no se cierran por completo y la persona tiende a forzar la voz para poder hablar. Cámbiale, por favor. En cuanto a la histología, nos decía que en realidad es difícil diferenciarlo de los nódulos laringios. Sin embargo, los hallazgos que se encuentran durante este estudio es el aumento de la masa en el sitio de la lesión, rigidez de la mucosa, fibras elásticas perpendiculares al borde libre de la cuerda vocal, disminución de ácido hialurónico y aumento de la fibronectina, y a su vez, asociado a todo esto, el aumento de la vascularización. Es por eso que se pueden presentar los nódulos hematógenos hemorrágicos. Cámbiale, por favor. En cuanto a las características clínicas, como les decía, estas son netamente vocales. Entonces, el cuadro clínico de estos pacientes se caracterizaba por dificultad vocal progresiva, es decir, que va a ir progresando con el tiempo. Episodios súbitos de afonía, es decir, episodios en que la persona se queda sin voz. Las personas suelen asociarlos a una laringitis viral pasajera que se cronifica y en realidad se trata de los nódulos. Y van a haber fases alternantes. En ningún momento la voz vuelve a ser normal de estos pacientes y la voz suele conservarse como soplada o bitonal, o también suelen manifestar la sensación de un cuerpo extraño, que es es lo que les impide hablar con normalidad. Entonces esto es lo que le caracteriza a estos pacientes y le va a diferenciar de las otras patologías, básicamente. Cámbiale, por favor. En el diagnóstico se puede utilizar la laringoscopía indirecta y el nasofibrendoscopio monitor. La laringoscopía indirecta es como que se puso este gráfico y el procedimiento debido a que nosotros como médicos generales en la medicatura rural capaz que contemos con estos instrumentos y podríamos revisarlos. Sin embargo, esto es más de especialidad. Entonces, en la laringoscopía indirecta lo que se hace es que el paciente se pone en leve inclinación y extensión de cuello, va a respirar por la boca, se va a aplicar anestesia con spray, se va a traccionar la lengua como observamos en la imagen, se va a utilizar un espejo que es similar al que se utilizan los odontólogos para que recordemos.
Este de aquí se debe calentar y se va a ubicar sobre la úvula a 45 grados. Entonces aquí lo que se va a observar es las estructuras hipofaringeas, supraglóticas, glóticas y subglóticas. Y se debe observar la funcionalidad de enfonación. Se le dice al paciente que repita vocales, por lo general la A. Entonces ahí podríamos visualizar, sobre todo mejorando la técnica, si hay la presencia de estos nódulos en las cuerdas vocales. Sin embargo, la técnica más recomendada es el nasofibroendoscopio con monitor, ya que ese de aquí es como que un poco menos traumático y además permite la visibilidad óptima de las estructuras. Cámbiale, por favor. Entonces, cuando se realiza este estudio, los hallazgos principalmente es la presencia de una lesión, como les decía al inicio, unilateral en el tercio medio de la mucosa de la cuerda vocal y de características polimórficas. En la cuerda contralateral lo que suele haber no es la presencia de otro nódulo, sino que es una lesión por contacto. La forma de estos aquí, como les decía, es polimórfica, puede variar y se pueden presentar sésiles o pedunculares, es decir, que tienen un cuello como, y un tallito. Y sus características histológicas, como les decía al inicio, también pueden ser gelatinosos o translúcidos, esta es la característica, o pueden presentarse fibrosos y angiomatosos o hemorrágicos. Cámbiale, por favor. En el tratamiento, el de elección es la microcirugía de laringe tradicional, seguida de terapias de logopedia. Sin embargo, hay otras terapias que en realidad lo que ayudan es a evitar la microcirugía, a retrasar el procedimiento quirúrgico en los pacientes que no se la quieren realizar. Dentro de esto aquí tenemos el láser endoscópico y la inyección percutánea de Una corticoides. pregunta, chicos, cortando esto. Disculpe, doctora. En esta Se le escucha recortado. chicos, No se la escuchó, doctora. ya les digo luego. Listo, doctora. Como les decía, esto del láser endoscópico y la inyección percutánea de corticoides son terapias que aún se encuentran en discusión y estas aquí no producen la curación del paciente o similar, sino que lo único que retrasan es el procedimiento quirúrgico. Cámbiale, por favor. Otra de las patologías son los nódulos de las cuerdas vocales. Estos son engrosamientos localizados de la mucosa que se sitúan en el borde libre del repliegue de las cuerdas vocales. Como observamos en esta imagen, lo que le caracteriza a estos aquí es que suelen ser, se presentan en las dos cuerdas vocales, a diferencia de los pólipos que por lo general suelen ser únicos. Cámbiale, por favor. En epidemiología se considera que representan entre 17 y 24% de las lesiones benignas de la laringe, son más frecuentes en mujeres. Y esto de aquí está asociado principalmente a factores anatómicos debido a que las cuerdas vocales de las mujeres son más cortas y tienen más frecuencia de ondulación al momento que hablan, es decir, como que las cuerdas vocales, debido a que la voz de las mujeres es más aguda, estas tienden a vibrar más y como que a entrecerrarse, a abrirse más veces que las de los hombres. Estas de aquí se presentan entre la segunda y quinta década de la vida. En la infancia se ha visto que afecta a varones en el 30, y representa 37-38% de las disfonías en los niños. Y se ha visto que en los adultos... Chicos, ¿me escuchan mejor ahí? Perdón que te corte, José. Sí, doc, sí se le escucha. Ya. ¿Cuántos grupos entraron a ver una microcirugía de laringe? Me acuerdo que fueron algunos, pero no me acuerdo cuántos. Que entiendan más o menos el dibujo, la imagen. Nosotros dos. Mi grupo, doc. Otro grupo también. Uno, el de Richard, el de Jonathan, Lisette, De Katy también. de Katy serían 5 grupos. ¿Sí? Sí, Bueno, doc. ya, entonces sí se fueron bastantes. Ponle el anterior diapo. Ya, es un paciente completamente, no, el de la cirugía. Ya, si ven es un paciente dormido con anestesia general, el cuello está en una hiperextensión. Al colocarle después el tubo, entra otro aparato de acero por la boca siguiendo el tubo. Después van a ver eso, como ese cuadrado es parecido al que
que nosotros tenemos se llama laringoscopio de suspensión, donde se ubican bien las cuerdas vocales y después una cirugía con microscopio, ¿sí ven? Y entran solo pinzas. Ahí se llega a ver bien las cuerdas vocales y las lesiones para resecarlas. ¿Bien? Sigan. Y les dice igual que en la epidemiología se ha visto que en los adultos eso aquí tiene un patrón profesional. Las personas que suelen acudir a la consulta por los pólipos suelen ser profesores, personas que trabajan en locución como en la radio. Cámbiale, por favor. En cuanto a la etiología, se ha visto que esta principalmente es por estrés crónico, por la fricción excesiva y también a factores externos y los factores externos irritantes en comparación a los nódulos, se ha visto que en realidad no tiene mucha relación. Cámbiale, por favor. En cuanto a la característica Lávate las manos, Micaela. es que los pólipos se suelen asentar siempre en el mismo sitio. Estos se presentan sobre todo entre el tercio anterior y el tercio medio del pliegue bucal, lo que se conoce como el punto nodular. Si observamos, son dos imágenes de dos pacientes distintos y en los dos casos se presentan en el mismo sitio. Estos aquí se suelen visualizar cuando se realiza el examen clínico como un engrosamiento grisáceo o rosado a nivel de la mucosa y que tienen un tamaño y consistencia variable. Cámbiale, por favor. Estos aquí se pueden presentar de diferentes formas, pueden ser espinosos, edematosos, fibrosos, como nudosos o los kissing nódulos. Dentro de estos, los kissing nódulos son los más frecuentes. Los espinosos se presentan como una espícula minúscula, blanquecina y a menudo recubierta de moco, como observamos en la primera imagen, que se ven como unas puntitas blancas. Los edematosos se consideran es cuando la lesión es reciente, estos se ven lisos y de consistencia blanda, como observamos en la segunda imagen. Sin embargo, esto nos decía que es poco usual verlos porque los pacientes suelen recurrir ya cuando el problema se ha cronificado, es decir, luego de bastante tiempo. Los fibrosos son cuando hay lesiones antiguas y estos son de consistencia firme y ya tienen un aspecto más rugoso. Los nudosos es cuando son de gran tamaño, de 3 a 4 milímetros, y esta vez se ha visto que es frecuente en niños. Y los kissing nódulos, que nos decía que son los más frecuentes, ya que esta es la lesión bilateral, y es lo que observamos en la tercera imagen, son nódulos que a lo que se cierran las cuerdas bucales se juntan. Cámbiale, por favor. En las características clínicas, a diferencia de la patología anterior, estos pacientes suelen presentar disfonía de larga evolución, presentan alteración de la voz cantada, tienen pérdida de los sonidos agudos y suelen mejorar durante el fin de semana. Es la característica de estos pacientes. Por eso les decía que la epidemiología tiene un patrón profesional. Y los pacientes suelen referir que mejoran su voz cuando es el descanso, que suele ser los fines de semana. Cámbiale, por favor. En cuanto al diagnóstico, es similar al anterior, va a ser la laringoscopia indirecta o el nasofibroscopio monitor y también se puede utilizar la videoestroboscopia. Cuando se realizan estos estudios, lo que se puede observar es el engrosamiento bilateral en la unión de los tercios anterior y medio, dando una imagen característica en reloj de arena. Es decir, lo que se ve en las cuerdas vocales se forma como un reloj de arena. Cámbiale, por favor. El tratamiento va a cambiar, va a variar dependiendo si es un paciente pediátrico o un paciente adulto. En los pacientes pediátricos inicialmente se recomienda es un tratamiento conservador que habla principalmente, se trata de medidas de higiene vocal, seguida de rehabilitación logopédica y en el caso de que fracase cualquiera de los anteriores, lo que se recomienda es la fonocirugía. En el caso del paciente adulto, lo que se sugiere inicialmente igual es el reposo vocal por 10 a 15 días. Dentro de esto se le sugiere que hable poco, que hable despacio y que no exista ambientes ruidosos en los que necesite aumentar el tono de su voz. Cuando fracasa esta primera opción, lo que se sugiere al paciente es la rehabilitación logopédica y en el caso de que esta también fracase, ya lo que se sugiere es la eliminación quirúrgica. Cámbiale, por favor. Otra de las patologías benignas tenemos lo que es la papilomatosis laringea o también conocida como papilomatosis respiratoria recurrente. Esta es una neoplasia mesenquimatosa benigna, más común sobre todo en los niños. Esta se caracteriza por proliferación excesiva de papilomas escamosos benignos a nivel del tracto aerodigestivo. Esta es una imagen característica de estos papilomatosis laringeas a nivel de las cuerdas vocales. Cámbiale, por favor.
En cuanto a la epidemiología, se ha visto que su incidencia es de 4.3 por 100.000 niños y de 1.8 por 100.000 adultos. Vemos que la incidencia es mayor en los niños. Se considera que es la segunda neoplasia benigna más común de laringe en niños y la segunda causa de ronquera infantil. Esto de aquí vamos a tener que se clasifica, como ven, en dos tipos, una inicial o infantil, ojo, también denominada juvenil, y una del adulto. Cuando se trata de la infantil, se considera que esta es más agresiva debido a que esta puede producir obstrucción respiratoria y puede ser una de las principales motivos de consulta en área de emergencia cuando presentan esta patología, más que por la dificultad para poder emitir sonidos. Y en el adulto esta es menos agresiva y va a depender del subtipo de virus de papiloma humano que se identifique. Cámbiale, por favor. En cuanto a la etiología, como ya vemos, esta es Se pone viral. la foto de las lesiones. Cámbiale, por favor, a la primera. Ahí. Esa me gusta. Si ven una papilomatosis laringe, a diferencia del pólipo del nódulo, si ven que el pólipo es una lesión circunscrita o el nódulo. Estas son varias lesiones y la típica que se parecen a coliflor. Entonces, estas son lesiones regadas por toda la cuerda, lesiones blanquecinas, bordes irregulares y que parecen coliflor. Ahí ustedes van a pensar mal. Acuérdense, acuerden esas cositas chiquititas, ¿ya? Listo, cámbiale. Y como les decía de la etiología, como lógico es viral por el virus de papiloma humano, se ha relacionado principalmente el subtipo 6 y 11, este de aquí. En el inicio juvenil la transmisión es netamente vertical y los factores de riesgo, principalmente en los niños, es cuando es madres primigrávidas, hijos primogénitos y la presencia de verrugas genitales recientes debido a que va a haber el contacto directo. ¿Y por qué en primigrávidas? Porque el transcurso del parto, el tiempo de parto es más prolongado y lo que hace que el niño pase por el canal de parto y esté en contacto con las lesiones por más tiempo. Pero hay una En el cosa, ahora adulto, también se ha demostrado que también en cesáreas hay un riesgo de que los niños nazcan con papilomatosis laringe. Es más en parto normal, pero también ya se ha visto en niños nacidos con cesárea. Listo, Doc. Y en el adulto, en cambio, la transmisión es por contacto orogenital y también se ha establecido que hay un riesgo de transmisión, aunque no está del todo comprobado en los médicos que realizan la extirpación de estas lesiones. Se ha visto que hay una transmisión a través del humo del láser que se utiliza para la extirpación. Cámbiale, por favor. En la historia clínica y el examen físico ante la sospecha de estos pacientes se va a basar en la evaluación y la presencia de algunos síntomas respiratorios. En la evaluación hay que indagar sobre intubaciones previas, antecedentes perinatales debido para ver si hubo una transmisión posible vertical, el inicio y progresión de los síntomas y si hay la presencia de traumatismo o cambios en la voz durante el último tiempo. Hay que investigar la presencia de síntomas respiratorios debido a que va a haber una clínica variable y esto va a depender del tamaño y la localización de estos. Por lo general, cuando son lesiones pequeñas, lo principal que puede haber es ronquera y disfonía, y cuando ya es una lesión más que va a estar afectando toda el área de la vía aérea, estos pacientes pueden presentar taquipnia, estridor, el uso de músculos accesorios, el habla, llanto o cambio de estridor con la posición. Entonces, lo que nos indica como que hay una lesión más agresiva, principalmente es cuando ya hay la presencia del estridor, nos decía, más que la ronquera y disfonía. Cámbiale, por favor. En el diagnóstico, en realidad el diagnóstico definitivo, más que el hallazgo visual clínico, es la biopsia de la lesión con la tipificación del virus de papiloma humano. Este se va a identificar en el estudio histológico como un epitelio escamoso estratificado hiperplásico con núcleo fibrovascular central. Cuando se realiza la nasofaringoscopia con fibra óptica, lo que le caracteriza, como decía la doctora, es esta apariencia de coliflor, y en la bibliografía que yo encontré nos decía que se ve como un racimo de uvas con sus semillas. Si observamos en esta imagen, se Ven, esa pueden ver figura como que se está fueran... hermosa, justo ahí en la base, en la parte posterior. Entonces, lesiones típicas de coliflor. Esas mismas ustedes pueden ver, sobre todo cuando están en centros de salud o médicos generales van a ver. Esas lesiones pueden ver en la boca, pueden ver en los polos superiores de las amígdalas, pueden ver en la úvula. Intenten indagar un poquito. Tal vez así son las preguntas medio comprometidas, por así decirlo. Pero indaguen
y díganle que tienen que sacar. Son lesiones súper fáciles que pueden sacar con anestesia general, que abra bien la boquita y le sacan y mandan a patología. Esas, y llévense en la memoria esas 2 lesiones que están en la parte posterior. Sí, entonces como vemos, este es el patrón característico. Cuando se trata de la afectación juvenil, se ha visto que es más difusa y cuando son adultas se suelen ver sobre todo papilomas solitarios. Cámbiale, por favor. En el tratamiento hay que considerar que en realidad no existe una cura y es importante notificar esto a los pacientes. En cuanto al manejo, el gol estándar es la microlaringoscopía de suspensión con remoción con láser. Aquí este es una extirpación de tipo quirúrgica. Hay que considerar que cuando se realiza esta extirpación, lo que se debe tratar de conservar es la mucosa. Incluso si hay lesiones que son muy pequeñas y que comprometen la mucosa, nos decía que lo importante aquí es seguir preservando la mucosa. También pueden ver algunas terapias ayudantes. Se utilizan antivirales, principalmente el cidofovir, que este es un profármaco que se incorpora al ADN y va a provocar toxicidad contra el virus. Este se va a administrar mediante inyección intralesional y la indicación principal de este antiviral es cuando hay diseminación extralaringea o cuando es un paciente al que ya se le ha realizado más de 6 cirugías o extirpaciones al año. Gracias. Ya, listo. Yo les voy a hablar en cambio del edema de Renke. Bueno, este es una afección inflamatoria benigna crónica de la laringe que va a implicar en lo que sería congestión vascular e hinchazón de la lámina propia superficial de la cuerda vocal, en lo que llamaríamos el espacio de Renke. También es conocida como corditis polipoide, laringitis polipoide y degeneración polipoide de la cuerda vocal y está fuertemente asociada al tabaquismo, al mal uso o abuso vocal y en ocasiones se suele también relacionar con el reflujo laringofaringeo. Entonces, en su etiología y en sus factores, en sus desencadenantes principalmente es, como les digo, el abuso vocal y el tabaco son los 2 principales. También un mal uso de la voz prolongado, el reflujo faringolaringio y también se puede llegar a ver por infecciones, reacciones alérgicas, una sinusitis crónica con drenaje purulento y el reflujo gastroesofágico. Este se desarrolla en personas de ambos sexos, no tiene predominio siempre y cuando las personas tengan el hábito de fumar, pero se ha visto que se presenta más en varones porque son los que tienen un hábito mucho mayor que las mujeres, en su mayoría el hábito de fumar. Sin embargo, no es que predomine. Suele ser por lo general bilateral y rara vez se lo ve de forma unilateral afectando a una sola cuerda vocal. Se suele presentar en una edad en pacientes mayores de 40 años aproximadamente y otro desencadenante u otras personas pacientes que podríamos llegar a ver esto es paciente fumador y con hipotiroidismo. Entre los síntomas... La típica, vale, esperen un ratito que les cortes eso. A veces puede ser más en pacientes mujeres y cuando llaman por teléfono dice, por favor, ¿me puede comunicar con su esposa? Piensan que es hombre el que habla. Tiene una voz súper ronca, masculina. No es que se convierten en una cuerda masculina, pero por el tipo ronco piensan que es hombre. La típica es en fumadores, fumadores que te dan 20, 40 cigarrillos en el día. Y tú les dices, dejen de fumar y disminuye el edema. Sí, justo eso también iba a decir, Doc. Las manifestaciones en sí se dan. Van a estar relacionadas de acuerdo a cuántos cigarrillos fuma diariamente los pacientes y la duración que tienen a la exposición del humo. Entonces, mientras más larga es la exposición al humo del cigarro, es mayor grado de daño y de edema. Igual, en el espacio, bueno, este espacio de Renke, donde se desarrolla el edema, como les dije, puede ser bilateral, suele ser rara vez unilateral. Va a tener diferentes grados de disfonía en los pacientes. Algunos pacientes incluso pueden llegar a reportar hasta disnea, pero eso va a depender del grado de edema y si este llega a producir obstrucción de las vías respiratorias. Estos síntomas igual pueden ser intermitentes o consistentes y esto va a variar de acuerdo al número de tabacos y a la exposición. Y la disfonía aquí se va a caracterizar por
una profundización de la voz, la fatiga vocal y la disminución del rango vocal y la pérdida de notas altas. Esto en sí son lo que lleva, por ejemplo, ¿cómo les digo? En los estudios se ve que los varones son los más afectados por el hábito de fumar, pero parece que hay un predominio, parece nomás, en las mujeres porque son las que primero se dan cuenta en los cambios del tono de voz y son las primeras en buscar tratamiento, a diferencia de los varones. Los varones suelen tardar mucho más y llegar en estadios más tardíos al tratamiento. Igual en el examen laringio se van a observar grados de hinchazón en la forma del globo de las cuerdas vocales. Entonces, esta imagen me gustó bastante porque mencionaba una paciente, es una sola paciente que vas viendo su proyección de cómo se ve las cuerdas vocales desde el 2011 al 2015 al 2017, acabando en el 2021, cómo va la progresión de este edema de Reinke. En el diagnóstico, la lesión que se va a dar en este espacio va a provocar el aumento de masa que deforma y sobrecarga estas cuerdas vocales, generando lo que sería un movimiento asimétrico o aperiódico. Igual se va a ver el edema generalizado, por lo que, como les dije, bilateral, casi siempre. Este edema puede llegar a introducirse y encontrarse en la subglotis durante la inspiración, y se va a asemejar a bolsas de agua, a ampollares y translúcidas. Entonces, se va a observar en el examen físico cómo el edema se mueve durante la fonación. Y este se va a clasificar, encontré varias clasificaciones, pero esta fue la que más mencionaban, la clasificación de Yonekawa, que se basa clasifica en 3 tipos. El tipo 1 habla de un edema en la cara superior de las cuerdas en el área glótica normal. El tipo 2 habla de un edema que se extiende al borde libre y contactan parcialmente una con la otra, como vemos aquí. Y el tipo 3 solo se observa paso aéreo en tercio posterior de la glotis y el edema puede caer a la subglotis en inspiración. En cuanto al tratamiento, lo primero que se le pide al paciente es que hay que eliminar solo los factores irritantes, es decir, el paciente debe tratar de dejar el cigarrillo, dejarlo por completo si es posible y alejarse del humo, también de la afectación del humo del cigarrillo. También es importante que el paciente cambie sus hábitos de vida, haga ejercicios físicos y acuda a terapia de voz. En caso de que exista, porque como mencioné al inicio, puede ser también secundario o consecuente de un reflujo gastroesofágico, este se debe tratar primero y posterior al tratamiento del reflujo gastroesofágico se va a ver una mejoría en este edema y posterior a eso también incluye lo mismo. Si es que tiene hábitos, eliminarlos y incluir al paciente en terapia de voz. Igual, si se observa... si después de todos estos cambios se observa una disminución del edema, se persiste con los mismos cambios y se sugiere al paciente seguir de la misma forma, seguir eliminando los factores que le afecten y realizar controles periódicos. Pero si el edema, a pesar de los cambios, sigue siendo grande y las dificultades ya se vuelven en dificultades respiratorias y fonatorias que son evidentes, se indica lo que vendría a ser cirugía, que suele ser en realidad la última opción,